Bueno, buenos días a todos bueno, el tema de la PAC es un tema muy complejo, como dirá luego Rocío también, ¿no? Entonces, simplemente por recordar un poquito lo que es la PAC, el origen de la PAC pues tenía dos objetivos básicos. Uno era garantizar a los agricultores un nivel de renta, vamos a decir, básico para tener una vida razonable. Y uno segundo era apoyar a los agricultores para obtener una mejora de la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles a la población, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, el origen de la PAC está en los años 60 del siglo pasado, con el paso del tiempo y a principios de los años 2000, pues se consideró la conveniencia de eh, pues incrementar los requisitos de la PAC. Y entre estos requisitos estaba lo que vamos a llamar la condicionalidad agraria, que era un conjunto de requisitos y normas relacionados con el medio ambiente, el cambio climático y las buenas condiciones agrícolas de la tierra, la salud pública, la sanidad animal y vegetal y bienestar animal. Con la condicionalidad pues se tenía que cumplir una serie de requisitos legales de gestión y una serie de condiciones para poder acceder a determinado tipo de subvenciones. Teóricamente, uno de los requisitos legales de gestión a cumplir era la directiva ABES. Y lo que podemos comprobar con el paso del tiempo y lo que han podido comprobar los diferentes indicadores es que esto no se ha cumplido. Es decir, la condicionalidad, como dice el propio Tribunal de Cuentas Europeo, no se ha cumplido, no se puede garantizar que haya ayudado a la conservación de la biodiversidad y ahora estamos ante el reto de mejorar y reforzar esta condicionalidad agraria, ¿no? Un ejemplo característico. Antonio, un Y, momento, disculpa, y, no, por pararte. Se nos ha congelado tu imagen a mí ahora mismo. No sé si puedes refrescarlo, por favor, para poder verte, que te vemos en pausa. Te oímos perfecto, pero no te... yo teóricamente me estoy viendo que me puedo mover y que se me ve. No sé si es, por la no sé conexión. si, espera, voy a volver a intentar. De acuerdo, nada, si solo es por si... Teóricamente, según mi tablet, se me ve perfectamente, ¿sabes? O sea, no Nada, está pues compartida mi imagen. perfecto, nada, ¿no? Discúlpame, pues continúa, si te oímos Bueno, perfecto. nosotros lo que tenemos y lo que estamos y se emplea tanto en la PAC, se emplea en la PAC son indicadores de seguimiento de aves ligadas a medios agrícolas. Este indicador, que es el ICC 35, pues hace un seguimiento de aves ligadas a medios agrícolas, también hace también lo mismo con aves forestales y lo que nos indica en los últimos tiempos es un descenso continuado desde 1998 hacia aquí de este indicador, sobre todo en relación con las aves ligadas a lo que son los cultivos herbáceos de secano. Principalmente, las aves ligadas a los cultivos herbáceos de secano han disminuido en 20 años aproximadamente cerca de un 30%. Esta disminución, por ejemplo, en relación con las aves ligadas a cultivos leñosos, no es tan pronunciada, podemos hablar que es de un 18%. Y si lo comparamos con este cambio, esta tasa de cambio, con aves ligadas a medios forestales, pues nos manifiestan un profundo declive de las aves ligadas a los medios agrarios, porque las aves ligadas a medios forestales en este plazo han subido cerca de un 20%. Es decir, nosotros consideramos, por ejemplo, el caso de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, el 50% de la superficie es superficie agraria útil, el otro 50% básicamente es terreno forestal. Pues en una parte, en la mitad de la comunidad aproximadamente, se está produciendo un incremento de la biodiversidad, mientras que en la otra parte hay un declive pronunciado de la biodiversidad y de las principales especies ligadas a los medios agrarios. Eso es lo que estamos observando. Entonces, la futura PAC que se está negociando en este momento, que va a cambiar sustancialmente lo que era la PAC anterior,
Vamos a cambiar de tener 2 pilares a pasar a tener un plan estratégico con un único reglamento de la PAC. Antes teníamos 2 reglamentos de la PAC. Pues va a tratar de abordar, por lo menos ese es el interés que tenemos, va a tratar de abordar este declive de la biodiversidad de los medios agrarios. Para ello, pues se han definido una serie de necesidades que se han priorizado que tiene que contemplar la nueva PAC. Y entre ellas, en relación con el medio ambiente, pues podemos hablar de minimizar emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la captura de carbono, reducir el impacto del cambio climático, alcanzar el buen estado de las masas de agua, la reducción de la contaminación del agua, reducir las emisiones de amoníaco, paliar o revertir las tendencias de las aves agrarias, mantenimiento y recuperación de hábitats, la red Natura 2000 o el fomento de sistemas de producción sostenible. Estas son las prioridades principales que va a tener la futura PAC en relación con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Luego también marca también otra serie de necesidades con un menor grado de priorización. No voy a citarlas todas, pero entre ellas podemos encontrar pues, mantener la biodiversidad agroforestal, mejorar paisajes y conectividad y minimizar efectos de fitosanitarios. Y por último, entre las prioridades catalogadas o las necesidades catalogadas como de menor prioridad, pues podemos hablar de la pervivencia de los sistemas agrarios de alto valor natural, la reducción de la compatibilidad de la ganadería con los grandes carnívoros y transferencias y mejoras del conocimiento en el ámbito de la biodiversidad. Estos son los principales retos que tiene que abordar la futura PAC. Parte de ellos, parte de estas necesidades, parte de estos restos se han ido ensayando y en algunas comunidades autónomas durante el actual periodo de la PAC. Y entre ellos, pues, por ejemplo, dentro de Castilla-La Mancha se pusieron en marcha diferentes submedidas, como fue la submedida 12.1 del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que establecía medidas adicionales a las que recogía la condicionalidad. Medidas que algunas de ellas, pues en lo que yo he estado oyendo del presente Congreso, han sido ya citadas, ¿no? Pero por recordar algunas de ellas, pues podríamos hablar de la rotación de cultivos de forma obligatoria, con cultivos que en algunos casos de año y vez, lo que tradicionalmente hemos conocido como año y vez, con un año de cada 2 de barbecho blanco o semillado de leguminosas. Por ejemplo, la sobresiembra. Hace un momentito estábamos oyendo el gran consumo de semillas por parte de las aves. Pues queríamos incrementar las dosis mínimas de la siembra para el trigo y la cebada a cerca de 200 kilos por hectárea. Estábamos hablando también de que no se pueden utilizar en determinadas zonas las semillas tratadas y que las famosas semillas blindadas que estaba comentando antes François. Deben de promover los cereales de ciclo largo, es decir, aquellos que retrasen en la medida posible su cosecha. Tiene que haber periodos durante los cuales no puede haber maquinaria en el campo. Por ejemplo, tiene que haber un retraso de labores y periodos desde, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de acuerdo con la fenología de nuestra comunidad autónoma, periodos comprendidos entre el 1 de abril y el 30 de junio, pues deben ser periodos excluidos a la maquinaria agrícola, que son los periodos normalmente de nidificación de las aves esteparias. Por ejemplo, otro retraso en labores agrícolas podría ser el retraso en el alzado de las rastrojeras. Las rastrojeras es una de las principales fuentes de alimentación de las aves durante el periodo del verano y el otoño. Tenemos estudios, por ejemplo, en relación con la alimentación de la grulla en Castilla-La Mancha, en los cuales se pone de manifiesto pues, que la principal fuente de alimentación a la llegada de las grullas suele ser el consumo del grano que todavía permanece en las rastrojeras, ¿no? Otro retraso que debe recogerse, sobre todo en los cultivos herbáceos, es el retraso en el alzado de barbechos.
hemos dicho que las especies que están ligadas, esteparias, que están ligadas a barbechos, como puede ser el sisón o, por ejemplo, la ganga ibérica que ha mencionado antes François, pues la ganga ortega, están muy relacionados con la existencia y con la presencia de barbechos. Ahora mismo hay una tendencia en muchas zonas a que los barbechos sean los barbechos blancos, sin ningún tipo de cobertura. Eso es contrario a las próximas necesidades definidas en la PAC, en las cuales se pretende proteger el suelo agrícola, ¿no? Otras acciones que se pueden plantear pues es, por ejemplo, el prohibir las labores mecanizadas por la noche de recolección. Recientemente han salido resoluciones en diferentes comunidades autónomas prohibiendo la cosecha nocturna en olivares superintensivos porque puede afectar sobre todo a determinadas especies migratorias. La no utilización de herbicidas en los cultivos de cereal de secano con carácter general. No puede haber casos excepcionales en que puedan utilizarse, pero no debe ser así con carácter general. Otras actuaciones que se pueden realizar pues sería, por ejemplo, la no recolección de determinados rodales de cereal en relación con la cría de aguiluchos. Por ejemplo, en algunas comarcas, la limitación al cultivo de girasol y una medida fundamental para la producción de plantas ruderales y de invertebrados asociados a las mismas, pues sería establecer fajas de abandonos en el entorno de las parcelas de cultivo agrícola para, de alguna forma, revitalizar lo que hemos conocido tradicionalmente como linderos y que franjas de abandonos pues, que deberían de tener al menos un 5% de la superficie de las parcelas agrícolas. Y esos son pues las necesidades y su priorización y lo que nosotros pensamos que debe incluir la nueva PAC.